En estas horas se van a conocer las conclusiones, el documento final del diálogo social que después estudiará el Parlamento. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las AFAPs? ¿Qué va a pasar también con las contraprestaciones para la educación? Universidad de la Educación, el Congreso también que volvió a convocar el gobierno. ¿Qué pasa con la primera infancia, con los más chicos? De todo eso estaremos hablando hoy con el senador Robert Silva. Estarán Daniel Chasquetti y Antonio Ladra también. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dobe. Me fui con la sensación de que hay posibilidad de llegar a acuerdos en materia entre los sistemas de partidos. Eso quedó expresado originalmente en marzo, cuando presentamos el Plan Nacional de Educación, que la ley determina que lo presentemos, y ahí estuvo eso presente, es decir, la decisión política del gobierno del Frente Amplio de llevar adelante una Universidad de la Educación, que en el punto de la disputa, la diferencia, nosotros vamos con un proyecto que tiene autonomía y cogobierno en su forma de conducción, pero también con estructuras que tienen objetivos y fines que el Uruguay necesita. Acá hay que traducirlo en cosas sencillas y claras. O llegás a un acuerdo o no hay Universidad de la Educación. Ese es el punto. Son esos dos puntos, esos dos caminos nomás. Y sí, no hay otra vuelta porque la Constitución exige mayorías especiales. Y además de 2/3 en cada Cámara. Nunca va a haber un partido político, en principio, que tenga mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Estamos en vivo en este lunes, abriendo la semana aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y es un gusto recibir al senador del Partido Colorado, Robert Silva. ¿Qué dice Robert? Bienvenido, ¿cómo andás? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, un gusto recibirte. También están Daniel Chasquetti y Antonio Ladra. Ahí escuchábamos, ¿no? Vamos a hablar de muchos temas contigo hoy. Pero bueno, lo escuchábamos al ministro Maía, ¿no? Hablando y defendiendo este proyecto de Universidad de la Educación. Él decía, hay que acordar, ¿no? El sistema político tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cómo te parás vos ante este proyecto? Que tenemos que tener maestros y profesores con formación universitaria. Nosotros en el gobierno pasado avanzamos en esa línea, aprobamos la llamada Ley de Urgente Consideración, que estableció un mecanismo nuevo. En la órbita de la ANEP aprobamos planes y programas nuevos, con un Consejo de Formación en Educación que lo pusimos en la ley y le dimos participación legal a docentes y a estudiantes, y ese cambio llevó a que el Ministerio reconociera las carreras, les otorgara carácter universitario, y todos los estudiantes que están cursando el IPA, los SERP, los Institutos de Formación Docente, desde el año 2023 y que egresan en el 2026, tienen derecho adquirido a tener su título de maestra o de maestro o de profesor universitario. Es un camino a recorrer. Conjuntamente con eso hicimos otro a través de una prueba, el llamado Docente Acredita, que eso lo hizo el Ministerio de Educación y Cultura, para los que ya tienen título, ya habían egresado antes, como maestro o como profesor, tienen un reconocimiento universitario como licenciado en Pedagogía. Yo creo que es un camino a explorar, a evaluar, un camino que se siguió adelante, y yo creo que ha tenido buenos resultados en la medida que saldó la deuda histórica que el país tenía con los docentes. Y esta postura, esta propuesta del gobierno que busca, que necesita obviamente de parte del apoyo de la oposición, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo lees políticamente incluso también? Mira, yo creo que este es un reclamo del Frente Amplio desde el año 2008, no lo pudo concretar desde ese momento que aprobó la Ley de Educación, que iba por un instituto universitario, hasta ahora, por una concepción que el Frente Amplio tiene desde siempre y que yo he criticado. El Frente Amplio cree que va a solucionar la educación con dos cosas: plata y estructura nueva. Así creó los consejos, así generó una cantidad de cosas que habían, y no la solucionó porque lamentablemente los problemas de la educación, muchos de ellos que han venido mejorando algunos, otros graves, persisten. Entonces, por lo tanto, yo creo que no, la solución a la educación no pasa por crear nuevas estructuras burocráticas, diversificando más los roles, complejizando más el entramado y quitando una cosa que a mí me lo convenció la gente de formación docente, quitando a esa relación que es muy valorada a nivel internacional que existe entre el lugar donde el docente se forma
y el lugar donde el docente ejerce la función. El maestro de práctica, el profesor de didáctica, que es el director de la escuela donde el estudiante de magisterio trabaja, todas esas cosas hacen una sinergia muy importante porque están dentro de la ANEP. Yo creo que el Consejo de Formación en Educación hay que fortalecerlo y darle un mayor rango universitario, pero dentro de la órbita de lo que está. Esa a priori ha sido nuestra posición, fue el camino que recorrimos y yo creo que tenemos que darle un tiempo para ver cómo funciona. Y ahora, y ese argumento, ¿no?, que maneja el gobierno de que con este proyecto, por un lado, se está contemplando un reclamo histórico de los docentes, sí, a su vez se va a mejorar la formación docente, que eso después va a repercutir también en los estudiantes y vamos a tener una mejor educación. ¿Cómo tomás eso? Porque el Frente Amplio cree que por crear una entidad burocrática nueva va a mejorar la educación per se, y eso no es así. La educación vos la mejorás de varias maneras, entre ellas generando planes y programas que estén más acorde a la realidad, formando mucho más en la práctica preprofesional docente, formando a los formadores de formadores, dándole posgrados, maestrías, haciendo que se relacione mucho más con el mundo universitario. Para eso no precisás una estructura burocrática nueva. Necesitas profesionalizar la cosa educativa pública a través del Consejo de Formación en Educación, que es lo que hoy por hoy tenemos. Y quiero decir una cosa que es una media verdad, por no decir una falsedad. No es cierto que para tener maestros y profesores universitarios vos necesitas la Universidad de la Educación. Hoy por hoy ya los maestros y los profesores son universitarios. Los del IFED de Tacuarembó, de Artigas, el SERP de Salto, de acá de Atlántida, ya tienen título, porque este Ministerio de Educación no dejó absolutamente nada sin efecto. Ni la LUC, que hubiese correspondido al Parlamento, pero ni el reconocimiento universitario dado en el 2025 a los planes y programas del 2023 de la formación de maestros y profesores. Entonces, por eso yo he insistido mucho de que la ANEP tiene una responsabilidad de reconocer los derechos emergentes de estos que ya han transitado su formación docente y que tienen derecho a tener un título universitario. El gobierno pone el foco y lanza nuevamente la convocatoria del Congreso de la Educación. Entiende que Sí. allí se van a conversar cosas importantes pensando en el futuro también de nuestro país. ¿Cómo te paras ante esa situación? Mira, nosotros lo discutimos mucho y finalmente resolvimos no participar del ámbito porque es un ámbito en donde las características se han venido replicando en los congresos anteriores, hay una fuerte presencia de sectores que tienen determinadas posiciones y que hay unas mayorías preaseguradas en un congreso que el Frente Amplio lo concibió, así lo puso en su programa de gobierno, como que obligaba a las autoridades, que era vinculante, esa fue la expresión que usó. Nosotros no compartimos eso y además no compartimos por otra cosa sencilla, porque yo creo que ese Congreso de Educación va a ser una fachada para decisiones trascendentes importantes que el gobierno ya está tomando sin el Congreso. ¿Cuáles? Los cambios en la educación obligatoria son muy perjudiciales a nuestro criterio, los cambios en los planes, en los programas, aquella educación concebida desde un marco curricular, plan, programa, progresiones de aprendizaje, desarrollo de los contenidos y desde los contenidos competencias para la vida. Para nosotros es fundamental, es un cambio necesario por el que va el mundo entero. Lamentablemente el gobierno dio marcha atrás, lo paralizó y te podrán decir: no derogamos los documentos, siguen estando, sí, siguen estando, pero no se aplican. Yo hablo con los docentes todos los días, fui consejero electo docente, tengo comunidades de docentes en todo el país y me cuentan lo que está pasando. No hay rumbo y hay retroceso en ese sentido, además de anuncios en materia de qué se enseña, para qué. Y sabés que hay un cambio negativo que para mí es muy importante, que es en lo metodológico, es en decir, en el cómo se enseña. Muchos docentes ya hacían lo que nosotros lo pusimos como algo, y lo voy a decir, obligatorio, había que hacerlo. El enseñar más allá de mi propio conocimiento, involucrando a los estudiantes y relacionándome con docentes de otras asignaturas, en el caso de la educación media, o en otros saberes, otras disciplinas, llamémosle así, en el caso de la educación primaria. Fundamental a partir de la generación de proyectos, de resolución de situaciones, problemas que motiven al estudiante, con materias optativas, con horas dedicadas a muchos talleres para hacer más motivante la educación, muchas horas de acompañamiento. Todo eso se está diluyendo en aquello llamado por algunos y proclamado por los sindicatos como la libertad de cátedra, que nosotros no vulneramos. Pero sí dijimos, hay objetivos y hay planes, y eso lo dice la ley en su artículo, y los docentes tienen que llevar adelante estrategias para cumplir los mismos.
formación, se eliminó toda la formación, todo lo que habíamos hecho con miles de docentes. Entonces, eso es un retroceso importante, más allá de que no hay más liceos de tiempo completo, no hay más UTU de tiempo completo, se paralizó el programa en todas sus dimensiones, en los contextos de mayor vulnerabilidad, entre otras cosas. Entonces, esas situaciones a nosotros nos llevan a decir que no están dadas las condiciones para participar en un congreso que seguramente hablará de una cantidad de cosas, como se hablan, retóricas, románticas, ideológicas, pero que no va al fondo del asunto, el qué y el cómo. ¿Qué, para qué y cómo vas a hacer las cosas para encontrar soluciones a una cantidad de problemas que los gurises y que las comunidades, sobre todo los más vulnerables, tienen? Ahora, en cuestiones de educación queda claro que hay muchas diferencias entre gobierno y oposición y también con los sindicatos de la educación. Este gobierno, de hecho, también critica aspectos de la denominada transformación educativa que llevaste adelante. Los sindicatos de la educación, por ejemplo, también le ponen el foco al sistema de competencias. Entienden de que hoy estamos formando y educando jóvenes para un sistema capitalista, consumista y que prácticamente no tenemos seres pensantes con los más chiquilines. ¿Cómo tomás esas críticas? Un disparate, a ver, un disparate. El mundo entero. Lo que pasa es que tenemos distintas concepciones de base. La educación es la que te da las herramientas para poder, en la sociedad capitalista que nos toca vivir, trascender el lugar de donde surgiste, de donde naciste. Te da herramientas para la vida. Yo soy un ejemplo de ello. Si yo no hubiese tenido la familia que tuve, la educación pública, la salud pública, la asignación familiar, hoy no estaba sentado acá, hoy no era senador. Y eso te lo aseguro, porque yo vengo de una familia de trabajadores de Tacuarembó. Entonces, no hubiese imaginado. ¿Y a mí qué me dio? La familia, sin duda, soporte fundamental. Y después todas esas herramientas de política social. En una sociedad capitalista, donde los vallistas, ¿sabes lo que creemos? ¿Sabes lo que yo creo? Que esta sociedad genera una infinidad de diferencias y de desigualdad. Y para eso tiene que estar la política pública para que le tienda la mano al que está en una situación de desventaja para por lo menos igualar la situación. Y eso no es retórica, no es romanticismo. Eso es lo que ha hecho el Uruguay desde principios del siglo XX. Y cuando estos fenómenos vienen con discursos de hace varias décadas y te dicen el imperialismo, la subordinación al mundo del trabajo y todas esas cosas, yo le digo, miren, respeto su posición, no la comparto. Yo quiero tener una educación de calidad, porque la manera de darle oportunidad al que menos tiene es tener una buena educación, una buena salud pública, unas buenas prestaciones sociales con ese foco del que hablaba. Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Todo bien. Bueno, bien, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. Senador, hay otro foco de polémica también, es lo que surge del diálogo social, de la eliminación de las contraprestaciones a los alumnos. O sea, por ejemplo, asignaciones familiares, a las familias. Asignaciones familiares, si no va a clase, se la siguen dando, digamos. El cambio total. ¿Ustedes qué opinan de eso? Mira, yo estoy absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Hoy el presidente de la ANEP dijo que era ya algo tomado, una decisión tomada y... Bueno, voy a luchar para que no se concrete. Voy a luchar. ¿Y por qué? Porque yo creo necesariamente que tiene que existir una contraprestación que ha sido un buen instrumento a través del tiempo conjuntamente con otros de acompañamiento. Es cierto que hay diferentes situaciones de vulnerabilidad y que por lo tanto no basta solo con decirle, mirá que si no lo mandás a la escuela, yo te voy a quitar esto, no vas a cobrar esto. Se necesitan políticas de acompañamiento, de intervención, de distinta naturaleza. Incluso te diré alguna hasta punitiva, porque el que tiene obligación la tiene que cumplir. A veces no la puede cumplir. Entonces ahí tiene que venir el acompañamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde las entidades de salud. Tiene que haber un conjunto de cosas. Ahora, no hay duda de que tiene que existir una obligación de parte del adulto referente, yo no tengo esa duda, a cambio de recibir una prestación que se la da a toda la sociedad. Y te digo más, como hijo de maestra, pero además como es presidente de la ANEP y consejero electo, que ya lo dije acá, he conversado con infinidad de maestras. Y es un instrumento muy aplicable por las maestras y por los docentes a la hora de convencer, al conversar con una familia para que mande al hijo. Hay veces que no hay familia atrás. No, familia es una manera de decir. Hay muchas veces, y esto tiene un sesgo de género, claro, porque hay muchas mujeres que están solas, claro, con los chiquilines y con varios. En situaciones de extrema pobreza. Entonces por ahí tiene que venir el acompañamiento, viene el dispositivo del maestro comunitario, que nosotros lo aumentamos, viene el dispositivo del MIDES, viene el de salud, viene una cantidad de estrategias complementarias. Pero si tú sacás esto, realmente es una pérdida de un instrumento
necesario para hacer que los chiquilines que están en esa situación concurran a la educación. Daniel Chaschetti, ¿qué dice? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Bien. Bueno, un gustazo tenerte de vuelta. Me gustaría preguntarle a Robert Silva, al senador, que en virtud de la respuesta que dio, no hay ningún margen para que se pueda aprobar la Universidad de la Educación. Bueno, mirá, nosotros estamos en la Comisión de Educación, recibimos el proyecto, lo hemos leído. Voy a hacer una anotación. Sí. En la penúltima legislatura, o sea, la 48, que va del 2015 al 2020, se trató el proyecto y el reparo que tenía el Partido Colorado y el Partido Nacional era la forma de gobierno de esa nueva universidad. El Partido Colorado y el Partido Nacional votó la UTEC y la salida fue que por 10 años, ahora se prorrogó incluso, no hubiese cogobierno, ¿no? Eso fue una salida elegante que permitió el acercamiento de las partes. Ahora, los argumentos que usted dio aquí van bastante más allá de eso, porque en aquel entonces no estaban en contra de crear una universidad. Ahora sí. Sí, por eso de decir, por ejemplo, más burocracia. ¿Una universidad es más burocracia? Concebida para el área de que se trata, sí. Porque nosotros ya tenemos un Consejo de Formación en Educación que funciona en la órbita de la ANEP y que tiene un diálogo estrecho con los subsistemas educativos para los cuales forman los docentes, con primaria, con secundaria, con la UTU. ¿Y no sería la transformación de eso en la universidad? Yo no, te digo francamente, yo creo que las decisiones en materia de política pública hay que tomarlas y evaluarlas. Y yo creo que nosotros tomamos una decisión en el sentido de darle título universitario manteniendo a la estructura del Consejo de Formación en Educación dentro de la órbita de la ANEP. ¿Por qué no el Consejo de Formación en Educación como institución universitaria dentro del ente autónomo ANEP, por ejemplo? ¿Eso podría ser una propuesta para...? Que esté dentro del ente autónomo y que tenga las características que tiene hoy, yo lo analizaría de otra manera. Yo lo que creo es... yo te pregunto a ti, por ejemplo, la formación universitaria es distinto, no es lo mismo, pero razonemos, estamos razonando, sí, de policías y de militares, por ejemplo. ¿Se creó una universidad para los policías, una universidad para los militares? No. Está una formación universitaria reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura dentro de las instituciones educativas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque justamente procuran, aunque reitero, la situación es distinta, pero lo pongo como elemento para discusión. Claro, pero en el mundo los maestros y los... No en todos lados, ¿sabés que no en todos lados? Hay muchas entidades en donde las universidades en su conjunto tienen, por ejemplo, facultades, pero son universidades que forman en distintas áreas, no solo en esta. Hay diversidad en el mundo, así como pasa con el cogobierno, que no está en todos lados. No. Respecto al UTEC, porque me parece bien interesante lo que dijiste ahí, yo trabajé en el grupo multipartidario para crear la UTEC y lo hice con mucho ahínco por aquello de que se creaba una universidad con foco en el interior, sí, que los que somos del interior lo precisamos mucho, y con un foco tecnológico y a menor escala, para tratar de trabajar un poco en lo macro que tenemos con una universidad tan centralista, aunque ahora tiene despliegue territorial como la Universidad de la República, y tan macro. Entonces lo hicimos con ese acuerdo que tú dijiste y el Partido Colorado lo votó. Pero era una universidad con fuerte foco tecnológico como tiene y como está vinculada a los sectores productivos del país, porque así se ha ido extendiendo la UTEC. Y yo creo que fue una buena decisión, pero creo que no es totalmente comparable por lo que te digo. ¿No es comparable? No. ¿No habría una salida parecida? No. Creo yo, estoy dispuesto, tengo que hablarlo en la interna del partido, en fin. No cierro porque, viste, esto hay que hablarlo con la otra pregunta senadores. es que esto de que el Frente Amplio crea instituciones, yo tengo otra visión, ¿no? Es decir, para mí las instituciones las ha creado más bien el Partido Colorado, los consejos, o sea, son hijos del vallismo, y me parece que... Pero ahora creamos las direcciones. Está bien, pero me sorprende un poco que un vallista esté diciendo que el Frente Amplio creó algo que creó el propio Partido Colorado y que es algo bueno para el país. Yo tengo una muy buena opinión. No, mirá, yo creo, hay posiciones divididas, yo creo que la generación del ente autónomo ANEP fue una buena decisión,
pero también yo creo que uno es hijo de la evolución del tiempo y tiene que reconocer. Sí. El estado de asamblea permanente y de deliberación permanente que se estaba haciendo a partir de una consolidación que hubo, y tú me corregirás, en 1972, cuando se creó el llamado CONAE, ¿te acordás? Y los consejos que eran entes autónomos, los agrupó dentro de un único ente autónomo y que en el 85 pasó a ser la ANEP, ahora tenía que dar este paso, que yo te lo digo como expresidente, fue excelente porque nos permitió ser mucho más ejecutivos, generar distintos ámbitos de diálogo, de participación, pero de concreción. Que fue cuando vos en la ANEP le diste un único órgano colegiado, con la lógica ballista, como vos decís, donde estaba la Dirección General de Primaria, Secundaria, UTU, y los 5 consejeros, incluidos los representantes docentes como fui yo. Y eso nos dio otra realidad. Y vos perdiste la esencia, la ANEP creada por el ballismo dejó de ser lo que es. No, es lo mismo, pero con la evolución del tiempo cambió, desde mi perspectiva, para algo positivo. Claro, pero está claro que el Frente Amplio no creó ninguna institución. Habrá creado la UTEC, negociando con los otros partidos. Lo que creó el Frente Amplio, yo lo dije en general, no pensando a nivel de la educación, ¿qué creó el Frente Amplio? No, el Frente Amplio, exclusivamente para la educación, creó la Universidad Tecnológica. Y el Plan Ceibal. Y bueno, podemos decir el Plan Ceibal, creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Está bien, pero el diseño institucional de la educación es hijo del ballismo. Y no se puede, porque agreguemos una universidad más, me parece que no supondría cambiar esa fisonomía. Yo creo que sí, porque vos le vas a sacar lo más importante que un sistema educativo tiene, que sabés que es la formación de sus docentes. Yo como defensor de la autonomía de la ANEP y de la integralidad del sistema obligatorio de educación, que tenemos que formarlo y perfeccionarlo mucho, para mí afectaría muchísimo sacar a la formación de los maestros y los profesores de la órbita de la ANEP y crear otro ente autónomo, independiente, con otro presupuesto, con sus autonomías. Porque, a ver, vamos a decir las cosas como son, porque si no, no nos entendemos muchas veces. La creación de más entidades burocráticas, a veces cuando uno dice burocrático, vos sos un tipo que sabes de estas cosas, vos no lo tomás así, pero la mayoría de la gente lo toma como algo despectivo. No es despectivo, es una organización pública, estatal, que tiene determinados cometidos y competencias, fines y competencias. Después eso se transforma en el chacrismo. Los que hemos transitado por la administración pública sabemos que es así, que esta es mi competencia, que yo lo veo, que yo lo regulo, que yo estoy. Y yo te digo la verdad, no estamos para más divisiones. Yo creo en la integralidad del sistema obligatorio desde la atención de la educación desde los 3 a los 18 años, con docentes formados y capacitados en ese diálogo y en eso que existe hoy. No me parece que sea una buena cosa, al menos que exista una evaluación, que hoy por hoy no existe, que me diga que es bueno sacarlo y separarlo. Antonio, vuelvo contigo. Sí, quería hacer una pregunta, digamos, política, porque Diego Sanjurjo integra como es el gobierno, está a título personal, no está a título del partido. No, él integra las 600 nuestra lista. Claro, pero él no integra el gobierno a título técnico. Sí. Sin embargo, ha recibido duros cuestionamientos de parte de Bordaberry, por ejemplo, de Subía. Usted mismo en la interpelación al ministro Negro, donde estaba él presentando los números, dijo que había una suerte de ficción también en lo que estaba presentando el ministro Negro. No, yo no dije eso. No, el ministro Negro, el plan que presentaba el ministro Negro era como una suerte de ficción. No de los números en Sanjurjo. Ahora, ¿cómo toma usted, como líder de la agrupación en la cual Sanjurjo integra, esas críticas que además motivaron también una reacción de él, de alguna manera, que friccionó la interna colorada? ¿Cómo toma esas críticas? Y le pregunto, ¿lo sigue sosteniendo políticamente, totalmente, respaldando? Diego es un valor profesional que el Partido Colorado y que el ballismo tiene y que la lista 600 tiene. Cuando él comenzó a cumplir esta tarea, lo hablamos, cuando él tuvo el ofrecimiento, y nosotros creemos que la seguridad es el gran problema del Uruguay. Yo siempre creí en las cifras, respaldé a Diego y su trabajo profesional y lo respaldo ahora, a diferencia del Frente Amplio, que yo eso sí lo puse en evidencia. Mostré a diversos senadores, ex senadores, cuestionando las mismas cifras
que Diego Sanjurjo había planteado en el pasado, diciendo que eran falsas, que iban a recurrir a organismos serios, que estaban maquillando los datos. Ahora, sin embargo, como tienen buenas cifras, dicen, bueno, pero tenemos que llegar a acuerdo. Y es el mismo. Yo esa contradicción no la tengo. Dicho eso, lo otro. Me parece que son dificultades que se generan a partir de un tema sensible en un partido que tiene distintas agrupaciones o distintas alas, digamos así, y que bueno, y que alguno puede entender que estuvo mal, que no cree en la cifra y tiene derecho a decirlo y puede reclamar otra cosa. Lo que sí yo no comparto es los cuestionamientos personales o la duda profesional sobre una persona que es reconocida por la capacitación y la formación que tiene, ¿no? Presentaste hace algunos días un proyecto, ¿no?, de referente afectivo, pensando más que nada en niñas, niños y adolescentes que están internados en el INAU. Esto no son adopciones, no tiene nada que ver con la familia de acogida. ¿Qué características tiene ese referente adulto y qué es lo que se busca con esa iniciativa? Mira, nosotros convocamos al INAU en febrero a la comisión permanente y pusimos en evidencia una cantidad de falencias, muchas estructurales, que no se originaron el 1 de marzo, vienen de tiempo atrás, y otras que se están agudizando desde marzo por decisiones equivocadas que a nuestro criterio está tomando el INAU. Ejemplo, contratación directa de una universidad de poca monta argentina para formar a sus funcionarios, desconociendo la rica tradición que existe en el Uruguay, pública y privada también. Un desastre. Lo marcamos, yo sigo en ese tema. Pero yo creo que la gente que nos ve muchas veces nos pide, señores, más allá de criticar y de marcar lo que está mal, como oposición que son, presenten propuestas, ayuden a que las cosas sucedan de otra manera. Y bueno, estos proyectos, los dos que presentamos, van en esa línea. A mí me inspiró Lucía, una persona que conozco de Canelones, que lleva esto a título personal, no está regulado, no está establecido, ella se puso en diálogo con algunos directores de hogares del INAU y hace una especie de padrinazgo de menores institucionalizados, internados en los hogares o que están con las familias de acogida. Y esto pasa, lo empezamos a estudiar con el equipo, hay un equipo formidable que trabaja en esto, y pasa en Reino Unido, pasa en Finlandia, estas figuras están, es decir, es alguien que no quiere, va a decirlo liso y llano, no quiere adoptar, al menos por ahora, no quiere ser tampoco una familia de acogida que le entreguen una partida para tener a alguien en su casa o hacerse responsable de él, pero está dispuesto voluntaria y honorariamente a acompañarlo, a sacarlo a pasear, a velar por su educación, a eventualmente hacer alguna salida con él y llevarlo a algún momento, como puede estar pasando en estos casos no establecidos, a su casa, a su hogar, y darle ese afecto que un menor en situación de extrema vulnerabilidad, como están los 7.800 que están en la órbita del INAU, tienen, de tener un referente, alguien en el cual, bueno, yo le importo a un adulto. Y bueno, y se nos ocurrió presentar este proyecto de ley junto con otro que yo creo que hay que atender en este país, no puede pasar que no exista. Nosotros ahí presentamos para mejorar el sistema de protección del INAU, en resumen, que se haga un plan individual de intervención, que cada menor internado que está bajo la órbita del INAU tenga como una ficha médica o donde todo lo que va pasando quede registrado digitalmente, existe una trazabilidad. Un menor del INAU cambia promedio 3 veces de hogar y cada vez que cambia hay que arrancar de nuevo porque se usan unos cuadernitos donde se anotan todas las cosas. Existe solo un registro donde titulares, hoy pasó de aquí a aquí, está acá, está allá. Eso no puede pasar. Entonces son como dos cosas complementarias, dos herramientas nuevas que nos parece, no tienen erogaciones importantes. La generar esto digital, seguramente alguna plata va a haber que poner para hacer el software y todo lo que corresponda, pero estoy seguro que con los recursos del INAU, en diálogo con AGESIC, se puede armar algo. Entonces, son dos herramientas nuevas, dos alternativas, que todos los partidos estuvimos de acuerdo en la Comisión de Población que yo presido e Inclusión, de comenzarlo a tratar, tanto el Partido Frente Amplio como el Partido Nacional y obviamente el Colorado, llamar al INAU, llamar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y empezar a ver, porque ¿qué es un proyecto de ley? Es una idea que vos la materializás porque la tenés que transformar en norma jurídica, pero es un documento mártir, donde después vienen los involucrados
comienzan con sus aportes y ojalá la idea se termine concretando en un proyecto mucho mejor. ¿Tuviste algún contacto con legisladores del Frente Amplio, por ejemplo? Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sé que vos, por ejemplo, has apoyado iniciativas del gobierno, Sí. pienso en la ley de activos, ¿no? Sí, El lavado de sí, activos. ¿Has tenido algún contacto con esto vos? Mira, yo en esa lógica que te decía hace un rato, yo creo que hay que construir y la gente muchas veces lo que nos está pidiendo a nosotros, que los políticos, que nos dejemos pelear entre nosotros y que encontremos soluciones a lo que le afecta todos los días. Y he hablado, he hablado. Que se dejen de pelear, digo. Bueno, tenemos que marcar diferencias, ¿no? Ajá. Hay que marcar diferencias, porque a veces las posiciones son diametralmente opuestas y la gente espera de nosotros, las que nos votó, que también marquemos. Porque yo te lo digo además como exgobernante. A mí me hacía bien cuando me marcaban muchas cosas y me daban algunos palos. Porque, a ver, llamaba a los equipos, me reunía, a ver, ¿en qué está esto? ¿Cómo viene? ¿Es cierto esto? Vamos a analizar, vamos a evaluar. Entonces uno lo hace también con ese propósito. Y yo trabajé en la ley de activos, trabajé muchísimo en la ley de la caja profesional, he trabajado en la Comisión de Derechos Humanos y Género en modificaciones normativas del Código de la Niñez, del Código Civil, del matrimonio, en fin. Hemos hecho muchas cosas juntos y yo creo que en esta línea he hablado, pero mantengo en reserva, con legisladores del Frente Amplio y ya el Frente Amplio habilitó, tiene mayoría en la comisión, podría haber dicho no. Y sin embargo habilitó a que lo comencemos a tratar. ¿Qué está pasando en el Partido Colorado? ¿Hay mucho lío entre Ojeda y Bordaberry? A mí me gusta, yo te digo la verdad. ¿Te gusta el lío? No, a mí me gusta que tengamos sectores. El Partido Colorado cuando fue grande, y acá hay gente que sabe mucho lo que yo no sé. ¿Cuándo fuimos grandes? ¿Cómo teníamos? Teníamos una 123 de Pacheco Areco y Raumar Yude y teníamos una 89 de Flores Silva y Víctor Bayán. Y cuando vos ibas a la convención, yo era un gurí, volaban los techos. Y el partido se hacía grande porque alimentaba desde el propio Partido Colorado las visiones distintas. Entonces el partido homogéneo, con identidad absoluta, donde nadie dice nada y todos vamos para el mismo lado, tiene que dar lugar al partido de la diversidad, con respeto, con tolerancia, sabiendo que hay una orgánica, sabiendo que hay un parlamento, y bueno, y ahí nosotros vamos a marcar. Te pongo un ejemplo. Yo voté la eutanasia con un Ope Pasqué que entró en mi lugar, que es mi suplente en el Senado, que lo defendió desde el primer momento y fue el que puso el tema en el Uruguay. Pedro Bordaberry no lo votó y fue un absoluto legislador que argumentó en contra de la ley que estábamos votando. Ese es el Partido Colorado. Ahora decías, antes volaban los techos, si es verdad. Sí. ¿Están volando los techos hoy? No, yo creo que hay algunas diferencias que es lógico que existan en un partido que tiene visiones distintas. No vuelan los techos, podemos tener diferencias. Ejemplo, la interpelación que hacía referencia Ladra al ministro Negro. Ahí quedó plasmada una diferencia entre la orgánica del partido, el secretario general, Pedro, que había pedido interpelar, y sin embargo, si ustedes miran la interpelación a quien la siguió, los 5 senadores colorados anduvimos con un relojito, con nuestras características, nuestros perfiles, pero trabajando conjuntamente para marcar la posición que luego terminó en distintas cosas, pero fue así. O sea que yo creo que no... que esas posiciones distintas, el debate, las posiciones diferentes en temas polémicos hacen bien al partido. Tengo que ir cerrando, pero me gustaría pedirle una reflexión a Daniel Chaschetti sobre todo esto, sobre la interna y la actualidad del Partido Colorado a partir de esto que dice. Yo te diría que desde el año 2000, Sí. desde el 2004, el Partido Colorado no tuvo tanta diversidad interna como hoy en día. Sí, lo puedo compartir. Porque estuvo casi siempre dominado por 2 figuras hegemónicas. Exacto. Hoy hay como una diversidad de dirigentes. Además, el Partido Colorado creció. Saltó del 12 al 17%, creció 5 puntos. O sea, hoy el Partido Colorado es más grande que hace 5 años. Y además tiene algunos dirigentes que son, digamos, que tienen peso, ¿no? Peso electoral. Han comparecido y han ganado. Han ganado internas o han disputado. Entonces me parece que... Vamos al Senado, ¿no? Y lo otro es que parece bastante claro que la visión que tiene Pedro Bordaberry es distinta a la que tiene Robert Silva, ¿no? O Ojeda. Yo diría que Robert Silva es el que está más al centro, te podría definir así. Pedro está un poco más a la derecha. Pero me parece que esto que está pasando es normal en todos los partidos, ¿no? Es lo mismo que cuando se pelea, no sé, el MPP con el Partido Comunista o sereñistas con el Partido Socialista. Es un debate de esas características. Lo que sí a mí me dolió es escuchar a Pedro Bordaberry hablando mal de Diego Samburgo, ¿no? Diego es una... A Diego lo tenemos que blindar, ¿no? Porque es el ejemplo
de una persona que está dedicada a la construcción democrática, ¿no? Es un politólogo excelente, es una muy buena persona, prestigia al Ministerio del Interior, su trabajo, asumió con valentía, porque hay que ser valiente, ¿no? Quedarse, trabajar con Negro, tiene una buena relación cuando Negro era fiscal. Me parece un poco injusto tratarlo de esa manera, ¿no? Yo creo que acá hay que volver a la frase de la calle Pou, ¿no? Duro con las ideas y suave con las personas, ¿no? Y por tanto, me gustaría hacer eso, reivindicar la figura de Diego. Diego es un profesional de fuste, de primera línea, es un orgullo que integre la lista 600. Como la integra, no voy a empezar a mencionar porque si no entremos en problema, pero hoy yo hablaba con un compañero. Miren que nosotros en la 600 tenemos renovación y profesionalismo en distintas áreas. Nicolás Albertoni, Antonio Mansi, Felipe Schipani, María Eugenia Rosselló, Victoria Pasqué, y tenemos experiencia, tenemos un Ope Pasqué, tenemos un Guido Machado, tenemos un Didier Operti. Bueno, ahí Talvi hizo bien el trabajo, ¿no? Porque Talvi arrimó mucha gente al Partido Colorado, sí, que estaba suelta. Y nosotros hemos logrado que continúe, ¿sabes? Que no es menor. Que no es menor porque a veces, vos que sos una persona que está en estos temas, sabés, y más con la realidad actual en política, se está, mañana no se está, y nosotros ahora estamos en el llano. Y adquirir un compromiso público con un partido es algo, es un acto de valentía, un acto ciudadano, y que hay que reconocerlo, porque a veces muchos técnicos o muchos profesionales asumen ese tipo de responsabilidad y en general no se le reconoce, y es más, a veces se le castiga o se le discute por haberlo hecho. Yo creo que al revés. No, o sirve, mirá, solo con esto y terminamos. Rodrigo Martínez, que vos lo conocés, que ahora presentó un proyecto de justicia terapéutica, que el gobierno lo apoya como un plan piloto. Es un abogado penalista exitoso que es parte del equipo. Asumió como diputado suplente de Felipe y terminó presentando un proyecto que es una medida legislativa, quizás la primera que existe para hacer algo distinto en materia de seguridad y combatir este tema. Senador Robert Silva, gracias por tu visita esta noche. Un gusto haber estado acá, una linda oportunidad de intercambiar opiniones y visiones. Hasta la próxima. Hacemos pausa y volvemos para el cierre. Hay más aquí en la pantalla de televisión. Segundo bloque del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. ¿Están coordinando? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren hablar? Habla vos, no habla vos. Me diste la oportunidad de opinar sobre el Partido Colorado, pero Antonio se quedó... No, yo no me quedé nada. No, simplemente cuando dice que volaban los techos, yo estuve a punto de decirlo, dice volaban los techos, no, vos dijiste volaban los techos y ahora volan los techitos, porque claro, el Partido Colorado se fue achicando. Bueno, no era el Partido Colorado de antes. No, ese es el Partido Colorado de antes. Hablar. Tampoco es tan dramático, vuelvo a repetir. No, vos marcaste el tema del crecimiento y es cierto, porque uno a veces lo pierde de vista, pero creció 7 puntos, bueno. Y es verdad que disputas internas hay en todos los partidos, sí, ¿no? También. Todos. Sí. Es que en realidad mucho más, son signos vitales, yo diría, de los partidos. Cuando hay diferencias, cuando hay disputas por la orientación, que el rumbo. Vos agregabas, yo pensé que lo ibas a decir ahora, lo voy a decir yo, por tanto, que es algo que me parece que va, a medida que se aproxime la elección, va a estar cada vez más en el candelero, que es qué hacer con la coalición republicana. Sí, claro, bueno, eso era si crear un partido o mantener el formato actual, que es una coordinación, digamos, electoral y una comparecencia electoral conjunta y en el caso de ganar el cogobierno, ¿no? En coalición. Dentro del Partido Colorado parece bastante claro que Ojeda es un coalicionista. Podríamos llamarlo fusionista, pero no me gusta tanto el término coalicionista. No tengo claro Robert Silva, pero sí sé que Bordaberry está en contra, radicalmente en contra. Él cree que no es buen negocio crear un lema, porque tiene unas connotaciones históricas, ¿no? Es transformar a los grandes partidos, los partidos tradicionales, que, no sé, fundaron el país, crearon la democracia, transformarlos en fracciones de un partido mayor.
Algo así como la decisión del Partido Comunista y del Partido Socialista cuando entran al Frente Amplio, que dejan de ser partidos y se transforman en sectores de un partido. Claro. Bueno, es una responsabilidad histórica, pero el punto relevante no es tanto el lugar en la historia que les va a caber a aquellos que tomen la decisión, sino si eso es viable o no es viable, ¿no? Hay algunos que creen que, bueno, que si hubiesen ido todos juntos, hubiesen obtenido mucho más bancas en el Parlamento, le hubieran quitado la mayoría en el Senado, al Frente Amplio, pero bueno, pierden de vista que en octubre cada uno llevó su candidato presidencial, ¿no? Lo que pasa es que ahora también el escenario es distinto, porque ¿qué pasa con Cabildo Abierto? ¿Qué puede llegar a pasar con Cabildo Abierto, que fue un actor importante también en el triunfo de la coalición, ¿no? Con todo lo que ha pasado con Manini, con la postura que ha tenido el partido apoyando muchas iniciativas del gobierno. Entonces ahí es... Bueno, pero la coalición, convengamos lo siguiente, la coalición es el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Ese fue un poco el germen que trabajó mucho Sanguinetti, Larrañaga, la calle Pou, Pablo Mieres. Esos son los fundadores. Se agregó Cabildo porque la votación de Cabildo en el 2019 fue impactante. El caudal de votos de Cabildo en ese momento 11%, pero eso se fumó. Hoy quedó en 2%, y no sé, no tengo claro si Cabildo va a volver a crecer, pero me parecería que no sé, capaz que sí, pero no tengo claro. Lo cierto es que los dueños de la coalición son esos tres actores, ¿no? Precisamente el Partido Colorado y el Partido Nacional. Pongamos al Partido Independiente como el tercero, Pablo Mieres, que también tenemos dudas su caudal electoral, si va a seguir menguando o no. Pero muy magro, ¿no? Los dueños de la idea es el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces no hay que pensar en Cabildo. Y el punto es el siguiente. A medida que se aproxima la elección, ¿qué decisión van a tomar? ¿Van a crear un partido para competir unidos en octubre? Si hacen eso, van a tener que tener un candidato único y elegirlo en junio. En junio va a haber unas internas donde compitan, pongamos, Pedro Bordaberry, Ojeda, la calle Pou. En junio serían unas primarias muy atractivas, ¿no? Y luego irían con un único candidato a octubre. Claro. ¿Van a hacer eso o van a seguir en el actual formato? Ese es un tema que va a dividir a los partidos y va a tener una gran discusión. Y yo creo que en ese punto también hay diferencia entre el sector de Ojeda y el sector de Bordaberry. Sí, de todas maneras lo que vos marcabas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano dentro del Frente Amplio, si bien confluyeron a un solo partido, que es el Partido Frente Amplio, o movimiento, está esa discusión incluso dentro del... pero no perdieron las características propias de cada partido, porque eso depende también de la dirigencia. El Partido Socialista tiene, con todos los problemas que pueda tener, pero tiene sus características. El Partido Comunista ni que hablar. El PDC también. El Partido Demócrata Cristiano fue el que sufrió más. Es quizás el que sufrió más. Salió, volvió a entrar. Bueno, porque tuvo vaivenes y pero todo eso. no es fácil, no es una decisión No, ya sé sencilla. que no es fácil. Lo que pasa es que esta coalición, digamos, si se formara, necesita tener un sereñi. Alguien que venga de afuera. Porque lo aceptarían, yo que sé, pero que sea Pedro Bordaberry el candidato o la calle el único candidato. Bueno, pero todos. si se transforman en un partido habrá una dirección. Y bueno, sí, no creo que sea las apetencias personales juegan y mucho. Bueno, sí, puede ser. Pero parece a mí, digo yo. No sé bien en ese sentido si yo colocaría tener un líder indiscutido de todos como una condición para formar el partido. Me parecería que no. Ya de hecho hay experiencias donde el partido funcionó, ¿no? A nivel departamental. Sí. ¿Cuántos departamentos? 3. Sí, Salto. ¿Hoy de coalición? Salto, Canelones, Montevideo. Sí, fueron los tres que fueron. En los tres y bueno, ahí funcionó. Sí, ganó Salto, ¿no? Ganó Salto. Y ahora perdió como pero ganaron varios municipios. No, ganaron, sí. Canelones, ¿no? Sí. Hay alcaldes colorados. Jamás habría alcaldes colorados si no hubiese sido por la creación del partido coalición. Bueno, esa es una buena, pero lo que pasa es que en la elección nacional no sé cómo eso se podría trasladar. O sea, y bueno, es diferente, ¿no? Y bueno, si deciden ir todos bajo un mismo lema, habrá un candidato único. Entonces, el candidato único del Frente Amplio va a competir contra el candidato único
de ese partido. Sí, sí, O sea, yo tengo la idea de que bajo esas condiciones el resultado se va a parecer más al del balotaje que al de octubre. Sí, claro, claro. Sin embargo, el resultado de octubre es el que motiva a crear este partido. Encuentro ahí la contradicción. De todas maneras, el Partido Nacional tiene ese activo que es la calle Pou, que tampoco nos surge nadie, salvo, yo que sé, el intendente de Paysandú, lo que hablamos el otro día, ¿no? Que aparece allí, pero como para ocupar un lugar, pero no para disputarle la hegemonía que tiene la calle, pero no lo muestran tampoco, la calle no aparece. Ahora, ¿qué pasa? Bordaberry estará de acuerdo, no está de acuerdo en juntarse, porque él tiene sus apetencias personales, creo yo, más que ideológicas, me parece a mí. Aunque recuerdo aquella vuelta, ¿te acordás cuando fue al balotaje de la calle con Tabaré Vázquez y apareció Bordaberry? La frase aquella. La frase Sí, pero a ver, él tiene, todos los políticos tienen apetitos personales, ¿está? Sí, bueno, si no estarían en sería, la política, claro. Entonces no vamos a discutir ese aspecto. Si tienen apetitos ideológicos, yo creo que todos tienen, ¿no? Todos quieren... sí, marcar su... Quieren llegar a puntos de poder para poder impulsar políticas públicas con sus preferencias. Los votantes lo votan por eso, porque están de acuerdo con sus preferencias. O sea, yo encuentro que ninguna de las dos acusaciones que le está haciendo a Pedro Bordaberry no, yo no estoy haciendo acusaciones, estoy diciendo son razonables. Lo que pasa. O sea, yo creo que todo político debe tener apetito ideológico y apetito personal. No, pero es que yo no estoy poniendo en cuestión eso, digo, me parece que eso es lo que está pasando también. Lo que quiero decir es si de alguna manera se va a tomar una decisión o se va a seguir en esta situación de ahora, que es lo que vos dijiste. Bueno, es una coalición que se forma para las elecciones y después se verá. Capaz que ahí Cabildo Abierto, o lo que está de Cabildo Abierto, capaz que se suma, pero capaz que Cabildo Abierto no quiere ser partido. Seguramente no. Se me está terminando el tiempo, es una semana muy especial. El próximo viernes será 1 de mayo. Mañana tendremos nuevamente Consejo de Ministros y allí se va a estar conociendo el comunicado, ¿no? Las conclusiones finales del diálogo social. Vamos a tener mucho para hablar de eso, ¿no? Porque va a ser muy importante. Un gran esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo, un año de trabajo, además, ¿no? Va a ser interesante ver qué es lo que sucede allí y después la discusión parlamentaria, obviamente, ¿no? Sí, viste que yo dije acá la otra vez que cuando esta estrategia de armar diálogos, por un lado permiten ganar tiempo, pero por otro lado permiten reforzar los procesos de creación de política pública. ¿Por qué lo refuerzan? Bueno, porque las iniciativas que surgen de esos procesos, en cierta manera, tienen como un arraigo más relevante que el trámite común y corriente que puede tener cualquier proyecto de ley. Claro. Esto no indica que todo lo que salga de un diálogo vaya a ser aprobado porque tiene que pasar por el Parlamento. El Parlamento es insustituible, ¿no? Ningún diálogo puede sustituir al Parlamento. Pero sí es cierto que, bueno, que ese esfuerzo que hizo la OPP, que hizo el gobierno, va a ser interesante ver qué es lo que va a aparecer, ¿no? Ya sabemos que con el tema de la seguridad social vamos a tener un escenario de conflicto, eso ya fue adelantado por el ministro Done. Vamos a ver qué otras cosas aparecen, pero lo cierto es que el riesgo que tiene el gobierno es el de quedar aislado en estos diálogos con las organizaciones sociales y con los partidos de la oposición haciéndole el vacío. Yo digo aislado en el sentido de la configuración de actores. A veces estar con la gente no es quedar aislado, pero lo cierto es que en términos de actores políticos, el riesgo que tiene, ya en el de la educación, está claro que no va a haber participación de los partidos tradicionales. Pero bueno, vamos a ver qué nos deja este método. En los gobiernos anteriores del Frente Amplio hubo toda clase de experiencias, algunas muy positivas, otras que no dejaron prácticamente nada. Entonces, incluso algunas que se compró un problema del gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina. Es el primer diálogo de los que se están haciendo. Sí. No, el del Ministerio del Interior, teóricamente, fue el primero, digamos. Fue incorporado en... Fue menos pero bueno, es realmente interesante. Daniel, Antonio, gracias a los dos. La seguimos otro día. Muy bien. Y a ustedes los espero mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.